Bueno, entramos en el año en el cual llevamos 3 meses, semana que viene, a mitad de marzo ya. Empezamos a estudiar el Salmo 78 para estimular a recordar, para estimular a arrepentirnos, para estimular a ser agradecidos. Y conforme estamos viviendo este tiempo, y conforme estamos observando la Iglesia en Europa, podemos observar que la Iglesia que hoy vemos se parece a lo que veíamos en el Salmo 78, el pueblo de Dios. A veces, acompáñenme al Salmo 78, verso 65. Vamos aquí. Despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino. A veces podemos llegar a pensar como que el Señor se está despertando de un sueño. A veces algunos llegamos a pensar como que el Señor está distante, viendo, observando cómo la gente de nuestro alrededor, iglesia incluida, cómo la gente es indiferente a su verdad. Viendo y observando el Señor desde donde está, la fragilidad, la inconsistencia de muchas iglesias. Pero a pesar de todo, damos gracias a Dios, porque Dios siempre permanece cerca y en el momento oportuno despierta para despertarnos. Dios siempre interviene en justicia, aun cuando nosotros andemos en injusticia, o mejor dicho, en nuestros propios caminos. Por eso es importante, por eso necesitamos recordar la gratitud de Dios ante tantos momentos de nuestras vidas, cómo Dios ha cómo Dios ha obrado por medio de sus hijos y de los que no son sus hijos. Porque recordemos en la palabra, como Él dice, Él usa también al impío. Dios es soberano. Por eso, visto y viendo lo que nos toca vivir, no debemos preocuparnos. Aquí no tenemos mucho que perder. Si no lo ves así, tal vez estás indicando que tu fe continúa aún en lo que se ve, es decir, las cosas de abajo. ¿Alguna vez te has parado a pensar en todas las cosas buenas que Dios nos ha dado? Por ejemplo, el simple hecho de poder leer esto ya es un motivo para agradecer. Somos privilegiados. Pero si somos sinceros, a veces nos enfocamos más en nuestros problemas o en lo que no tenemos, en lugar de dar gracias a Dios por lo que tenemos. Por ejemplo, acompañarme al Salmo 28. Prepárense que vamos a mover versículos. Es bueno también, porque a veces con tanta ayuda luego se nos olvida dónde estamos. Salmo 28, por ejemplo, leemos en el verso 7. El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda.
Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Cuando leemos esto, uno piensa, debemos dar gracias a Dios porque Él nos da las fuerzas que necesitamos en medio de cualquier circunstancia que nos toca vivir. Dios es nuestro escudo protector frente a todo tipo de asechanzas y movimientos. Es muy posible que nunca sepamos con total certidumbre de cuántos males Dios nos ha librado. Esa es una pregunta muy interesante. ¿De cuántas historias nos ha librado el Señor? ¿De cuántas situaciones el Señor ha puesto su mano sobre nosotros? Él siempre está a nuestro lado. Seamos agradecidos. Si me acompañáis dentro del libro de los Salmos, por ejemplo, al 100, Salmo 100, en el verso 4 leemos: entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Hay una canción antigua con el Salmo 100, pero no voy a contenerme. Me encantan los cánticos de antes. La gratitud a Dios no tiene por qué ser algo privado. A veces pensamos, voy a decir erróneamente, como que las bendiciones de Dios para conmigo, como que nadie tiene por qué saber. Y al revés, es bueno expresar a los demás. Es muy rico expresar a los demás las bendiciones. Por ejemplo, hay veces cuando uno se siente tan así, tan abatido, tan cohibido, tan, voy a decir, triste, que uno dice, no, me he quedado en casa, no me apetecía moverme. Pero resulta que muchas veces ahí es cuando más necesitamos. Y el hecho de venir, de estar con los hermanos y escuchar bendiciones, escuchar cómo Dios ha obrado, sube el ánimo, porque nos recuerda que Dios sigue vivo. Nuestras vivencias, nuestros testimonios pueden ser de ánimo a los demás. No seamos tímidos de decirle solo al Señor. No, nos hace bien. Si hablamos más de nosotros, o sea, yo de mí, tú de ti, no hablaríamos tanto de otros. Y es peligrosísimo hablar tanto de otros. Si vamos, por ejemplo, a Primera de Crónicas, un poquito para atrás. Primera de Crónicas, en el capítulo 16, verso 34, leemos: aclamad al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Eterna. Es una palabra que se nos queda grande, eterna. Un corazón agradecido está lleno de alabanzas a Dios, sobre todo cuando recordamos su amor eterno. Dios no es como los seres humanos, o sea, como tú y yo, somos humanos, ¿verdad? Dios no es como los seres humanos. Hoy amamos y mañana olvidamos. El amor de Dios es incondicional y dura para siempre. No importa cuántas veces le fallamos, Él continúa fiel, amándonos y lo perdona todo. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos ante un Dios con un amor así?
Nosotros a veces nos enojamos y cambiamos de acera. El Señor no cambia de acera. Acompáñenme, por ejemplo, a Filipenses. Vamos al Nuevo Testamento. Vuelo destino a Filipenses. Filipenses, capítulo 4. Vemos en el verso 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vivimos muchas circunstancias que nos pueden crear ansiedad. Nuestra mirada no debe estar puesta en esas circunstancias, sino en Jesús. Su poder para transformarlas. ¿Hay algo difícil para nuestro Dios? Para nosotros sí. A veces uno se siente como que se ahoga en un vaso de agua. Podemos llevar nuestras peticiones a Dios dando gracias. Primero porque hasta aquí nos ha ayudado y lo va a seguir haciendo. Cuando pensamos en el poder de Dios, entonces vamos a ver las cosas desde su perspectiva. Cuando un niño pequeño mira a sus padres y los padres le dicen, tranquilo, el niño se relaja. No tiene ni idea cómo, pero se relaja. Nosotros tenemos que aprender lo mismo con nuestro Señor, porque Él controla. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya nos bendijo. ¡Wow! Por eso el corazón de Dios se alegra cuando le alabamos, cuando le agradecemos por todas sus bendiciones. Nadie es más generoso que Dios. Él nos ha dado todo lo que concierne a nuestra vida, todo lo que concierne a nuestra piedad. ¿Qué dice segunda de Pedro 1:3? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, lo que necesitamos ya nos ha sido dado. Lo que vamos a necesitar ya nos ha sido dado. Hemos de buscarlo. Hemos de buscarlo. Lamentablemente, a veces estamos pendientes de lo que no nos ha sido dado. Vamos a Santiago 1:17. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Los días pasan y muchas veces no nos detenemos a pensar la gran bendición que es poder respirar. Respira. Ahora tápate un poquito, si eres capaz. Ahí te vas a dar cuenta y a decir, gracias Señor por esta respiración. Bendición que es poder respirar, que es poder ver, que es poder oír, que es poder caminar, que es poder hablar. Son tantas cosas que hacemos automáticamente que llegamos a pensar que las hago porque sí. No, hermanos, no. Nuestro Dios es muy generoso, muy generoso. Nada traemos
si Él previamente no nos lo da? Nada, ni el colacao ni el café nos da todas estas cosas. A Dios le place darnos salud, familia, amigos, salvación por medio de Jesús y todo lo bueno que hay en nuestra vida. Lo malo, capítulos aparte. Por eso no permitamos que las muchas cosas de cada día, los problemas que se presentan, no impidamos que todo eso nos quite de nuestra mente esa necesidad, ese deseo de tener un corazón agradecido que reconoce que todo viene de Dios. Hermanos, no seamos como en los funerales, que damos gracias cuando ya no está. Ya no está. No vamos a añadir nada ahí. Demos gracias ahora, ahora que nos levantamos, ahora que lo vemos. En Efesios 2, versos 8 y 9, nos recuerda que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. Esto es muy importante. No depende de ti ni de mí. El mejor regalo que podemos recibir es la salvación de nuestras almas. Dios nos la concedió a través de la muerte de Jesús en la cruz. Él pagó el precio más alto posible. Hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados. Aceptémoslo y permitamos la transformación de Dios en nuestra vida conforme a su imagen, porque ese es su deseo. Su deseo ha sido un rescate hermoso con vistas a una transformación. No olvidemos, no es solo la primera parte, no es solo la primera parte, no es solo ya estoy salvo y ya está. Dios espera en nosotros una transformación conforme a su imagen y Él se va a encargar. Nosotros tenemos que aprender a decir, Señor, aquí estoy. Por eso no olvidemos darle las gracias por esa vida eterna que ya ha empezado. No que va a empezar cuando partamos. Esa vida eterna ya ha empezado. Por eso muchas veces es importante ser agradecidos para recordar dónde estamos. En Colosenses 3, 17, dice, todo lo que hacéis, sea de palabra, sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hay una gran diferencia entre hacer las cosas por obligación. No me acuerdo, hace muchos años, conocí a un hermano que vamos a donde los hermanos, habrá que ir. ¿Te animas? Bueno, habrá que ir. No, así no vamos a... Así no, el primero que se entristece es Dios. Por eso hay una gran diferencia entre hacer las cosas por obligación y hacerlas con motivación. Por un corazón agradecido que busca honrar y agradar a Dios. No solo es más agradable para los que nos rodean, sino también nos beneficia en lo físico y en lo emocional. Los señores de la bata blanca cada vez se dan más cuenta que muchas de las dolencias, afecciones, etcétera, que nos surgen,
son muchas veces por nuestro estado de ánimo. Por eso cuán importante es un corazón agradecido, cuán importante es disfrutar, porque eso nos hace sentirnos bien. Y cuando hacemos algo por el prójimo, también hacerlo con esa alegría, pudiendo decir, gracias Señor, gracias Señor. ¿Qué significa hacerlo en el nombre de Jesús? Ojo, esto nos recuerda que somos sus representantes. Tú piensas a veces, si yo soy un representante triste, sombrío, desagradecido, luego escucho, la gente no quiere saber nada de Dios, como para querer, con representantes así, ¿qué ofrecemos? Somos representantes del Señor, delante de todas las personas que nos toca en nuestro diario vivir, empezando por nuestras familias. Es cierto con que los que nos conocen muchos, pues nos lo ponen difícil, ¿no? Porque han visto nuestras travesuras desde pequeño y les cuesta un poquito más. Bueno, el Padre en su misericordia ya pondrá a otros representantes. Pero cuidado, nuestros hijos nos ven cada día. Los que están cerca nuestro nos ven cada día. Hace muchos años, cuando yo estudiaba, le dije a un compañero, hablando de las cosas de Jesús, él me dijo, quieto, tienes 3 años por delante para demostrarme lo que dices. Es cierto, es cierto. Los que nos escuchan están pendientes. Ellos tienen que ver a Jesús en ti, en mí. Ellos tienen que ver ese trato que nos hace distintos. Y no a regañadientes. Fulano, ¿te animas a estudiar la Biblia? Pues igual sí. No, más fastidio. No lleguemos a eso. Que se nos vea amor, que se nos vea alegría. Corazones transformados. ¿Qué vemos en 1 Tesalonicenses 5:18? Dad gracias en todo. En todo, gracias. Qué pesado, ¿no? Gracias. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Siempre encontramos algo para agradecer a Dios. Aun en medio de las situaciones que no nos gustan, que no sabemos gestionar, en medio de esas circunstancias que nos da la sensación que el vaso se desborda. Ahí está ese versículo potente, Romanos 8:28, que dice, todo lo que nos acontece es para nuestro bien, para que ánimo, que en algún momento la tormenta se va a parar. Pronto vienen lluvias, Y seguimos adelante confiados. No tenemos que negar nuestro dolor, pero como hemos cantado antes, cuando hay dolor también alabaremos al Señor. También experimentar esa paz de saber que el Señor tiene algún propósito. ¿Me duele aquí? Bueno, el Señor tiene algún propósito. Señor, duele, pero Él tiene un propósito también. Incluso cuando podemos mirar atrás, nos recordamos que muchas veces en esos momentos dolorosos, en esos momentos delicados, ahí aprendimos el poder y la cercanía de Dios con más claridad. Por eso es importante mantener nuestro espíritu atento a la presencia y a la bondad de Dios y no dejando de dar gracias. Los que vivimos aquí por muchos años, tal vez lo tenemos más difícil,
porque nos ha tocado una generación donde ha habido mucha comodidad, donde ha habido mucho... Todavía son muchos los que piensan que se abría el grifo y salía Coca-Cola. Por eso es importante ser agradecidos. Vemos en Colosenses 1, 11... Fortalece. 11... ¿El siguiente? ¿El 12? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Estamos participando de una herencia que es hermosa. Sí, el 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esta guerra, no hablo de la que ha empezado en Irán, sino la guerra en que vivimos desde el momento, acuérdense, desde el momento en que nacemos, la enfermera nos coge y ya nos da un golpe. Toma, bienvenido. ¡Pah! Ya empezamos. Pero entramos en una vida donde hay una guerra sin cuartel, dolor, muchas cosas que no sabemos gestionar. Somos tan débiles que incluso nuestros padres nos dicen cosas que no nos gustan, pero no somos valientes. Por eso la gratitud nos ayuda a perseverar. Se dice que cuesta la perseverancia. Se dice que cuesta la perseverancia. En parte también puede ser por la falta de gratitud. Porque olvidamos lo que Jesús está haciendo en nosotros, olvidamos la obra que Cristo ha empezado en nosotros, olvidamos que pertenecemos al reino de luz, que estamos disfrutando de esa herencia. Aprendimos en su día, Señor, te recibo. Bien, ahora hay que creerlo, hay que caminar. Hay que dar gracias, porque si no, esta oscuridad que nos acompaña, recordemos, desde que vinimos, con toda presión, eso se acaba. Eso deja, no digo que desaparezca, pero cuando uno está pendiente del dolor, duele mucho, ¿cierto o no? Por ejemplo, uno le duele el dedo y ya piensa, mínimo que hay que cortar, mínimo. Por si acaso vamos donde los sanitarios, un dedo. Y como ellos tienen más paciencia que nosotros, no nos dan una patada. Y nos reciben y nos escuchan. Dios nos escucha mucho más. Y Dios nos recuerda que por medio de ese dolor nos está recordando que tiene un trato. Tenemos el mejor consejero. Busquemos a Cristo, que Él ya ganó todo lo que necesitamos. Acordémonos, hemos sido perdonados. Por tanto, perdonemos a otros. Ahí mostramos gratitud con Dios. Cuando perdonamos a otros, ahí mostramos gratitud a Dios. ¿Me buscas Hebreos 12, 28? Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Es tan impresionante adquirir esa conciencia cuando miramos la incertidumbre, cuando miramos lo que nos toca vivir, un corazón que piensa en el Señor
que piensa en la herencia que hemos recibido, en todo lo que nos ha sido prometido. A veces podemos ser como niños pequeños, quiere una chuche, le das la chuche y no la disfruta. Y ya está pensando en la siguiente chuche. Y encima se enoja porque hay otra que quería. Esa no es la que quería. Tú le has dado otra. ¿Cuántas veces los hijos de Dios somos así? Seamos agradecidos. Seamos agradecidos. Expresemos nuestra gratitud. Cantemos cánticos de adoración de todo corazón. Al Señor le encantan nuestras alabanzas. Al Señor le encanta oír de nuestras bocas. Y hermanos, eso crea ambientes también. Recordemos que nos movemos en ambientes muy tristes. Nos movemos en ambientes de mucha inseguridad. Muchas veces nos juntamos o aparecen personas con una tristeza, con una angustia. Igual en ese momento lo están pasando feo y nuestro ambiente les puede... Porque igual hasta te van a... ¿Tú qué haces cantando? Yo estoy hecho polvo. Pues mira, ahí tenemos la oportunidad. Salmo 107:13. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. No estemos callados ante el amor de Dios. Alegría, seamos alegres, mostremos gratitud. Deseemos adorar a nuestro Dios ante su obra. Es mucha la bondad que Dios ha mostrado. Démosle gracias, gracias, gracias. Por ejemplo, yo los cánticos nuevos no consigo aprender, pero me quedo con los pasados y disfruto. Porque el Señor no va por modas. Salmo 107:8. Alaben la misericordia del Señor, sus maravillas para con los hijos de los hombres. Son tantas cosas que Dios hace a nuestro favor cada día. No cerremos nuestro corazón. No demos por hecho las cosas. Uy, cuidado con esto, es peligrosísimo. Dar las cosas por hecho. Cuidado. Seamos alegres sabiendo que el Señor, si Él quiere, el Señor, si Él lo desea, el Señor, porque cada bendición, cada momento de protección, tienen que ser reconocidos, agradecidos. A mí siempre me llaman la atención los niños pequeñitos. Venga, a la cama. Y duermen tranquilos, mientras nosotros tenemos aquí unas batallas. Ellos duermen tranquilos. Saben que al día siguiente hay algo, un tazón de algo. Tranquilos. Seguramente agradecidos. Copiemos un poquito de eso. Ellos no saben por qué. Nosotros sí, porque sabemos que el Señor está de nuestra parte. En Efesios 5, 19 y 20 leemos: hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En cierta ocasión me preguntó alguien: ¿tenemos que estar todo el día leyendo? ¿Tenemos que estar todo el día hablando de salmos? Bueno, depende.
Si no hablamos de esto, ¿de qué hablamos? De las cosas que hablan los demás. Hay muchos textos que todavía no conocemos. Hay muchos versículos que todavía desconocemos. Y parte es porque nuestra vida se va en cosas vanas. En cambio, cuando compartimos su palabra, cuando hablamos de su palabra, cuando cantamos unos a otros, surge alegría. El Señor primero que se goza y generamos ambientes. Los ambientes son claves, mi hermano. Yo he conocido personas a lo largo de años que le gustaba estar entre hermanos por los ambientes de amor que captaban. Yo he escuchado de personas que hacían lo que sea. ¿Qué hay que hacer? ¿Bautizarse? Pues me bautizo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cantar? Pues canto. Hemos conocido personas que habían aprendido hasta orar bonito. ¿Entenderme? No ese es el tema, pero tenemos que aprender a nadar en la palabra, a nadar, porque ahí mostramos también agradecimiento. En el Salmo 107, 22, ahí dice: ofrezcan sacrificios de alabanza, publiquen sus obras con júbilo. Vamos a ver. La gratitud y el gozo van de la mano. Cuando agradecemos, nuestro corazón se llena de alegría. Y surge el deseo de compartir con otros lo que Dios ha hecho en nosotros. Proclamemos con gozo, proclamemos con gratitud las obras de nuestro Señor. A veces los seres queridos te dicen: qué suerte tienes, porque no entienden el mover del Señor. No entienden que no se trata de suerte, que es Dios obrando en sus hijos. Pero tenemos que verbalizarlo. Salmo 50, 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Si honramos a Dios, si reconocemos su poder, si reconocemos su grandeza, por medio de las palabras de gratitud, eso nos ayuda a crear cimientos. Parte de las muchas preocupaciones son por la facilidad con que olvidamos que el Señor nos sacó del problema tal. Por eso es importante esa gratitud, esa valentía de decirle al Señor: bueno, Señor, ¿y ahora qué viene? ¿Y ahora qué viene? Hay un versículo que dice: de la abundancia de corazón habla la boca. Por eso es tan importante, mis hermanos, tan importante que en nuestra boca las cosas que salgan sean gratitud. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oración. Pablo dijo: oremos sin cesar. La oración debe ser algo importante en nuestras vidas. No solamente para pedir las bendiciones, no solamente
para pedirle que nos dé un grato sueño, sino también oraciones de agradecimiento, renuevan el espíritu, nos ayudan a acercarnos a Dios y sobre todo nos traen esa conciencia de que se trata de Él. Él se está moviendo en nuestras vidas. Por ejemplo, a veces pensamos que el hacer las cosas muy bien como que nos alarga la vida. Cuanto mejor se hacen las cosas, ganamos en calidad. Pero los diseños del Padre son los diseños del Padre. Ser agradecidos nos va a facilitar más las cosas. Nos va a facilitar más la comprensión del Señor. Nos va a facilitar más el sufrimiento que sí o sí nos toca cada día. Estamos terminando, porque aquí hay textos. La Biblia está llena de textos de gratitud. Impresionante, hermanos, impresionante. Por ejemplo, Salmos 50:14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Votos. A veces prometemos cosas al Señor. A veces le decimos cosas bonitas al Señor. Cumplamos nuestras promesas. Cumplamos nuestras promesas. Por eso es peligroso cuando uno está muy exaltado, porque luego dice cosas. Y uno más. Salmo 69, 30, 31. Alabaré el nombre de Dios con cántico. Lo exaltaré con alabanzas. Y agradará al Señor más que sacrificio de buey, de becerro, que tiene. En el Antiguo Testamento eran importantes los sacrificios con tal animal. Cierra tus ojos. Señor, hemos cantado a lo largo de esta mañana, eres bueno, eres fiel. En medio de las circunstancias, en medio de las muchas situaciones que no podemos gestionar, cuando viene la calma, nos damos cuenta que eres bueno, que has sido bueno. Señor, apelamos a tu misericordia para que nos des, Señor, esa fuerza que necesitamos, esa conciencia que necesitamos para desarrollar corazones agradecidos, para desarrollar vidas de agradecimiento. Señor, somos conscientes que estamos rodeados de tiempos difíciles. Perdónanos, Señor, porque muchos de nosotros nos cuesta creerlo, porque todavía vemos alimentos en las baldas de Mercadona. Pero tú llevas tiempo avisando, Señor, de que son tiempos difíciles. Tú siempre nos has guardado. Tú siempre has estado cerca nuestro. Tú dices en tu palabra que nos vas a acompañar en las circunstancias difíciles. Señor, ayúdanos a creérnoslo. Ayúdanos a creérnoslo. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque si estamos hasta aquí es porque tú así lo has querido, porque tú cada día te llevas a alguien.
tú cada día te llevas a alguien. Y cualquier día lo vas a hacer con cualquiera de nosotros. Señor, queremos honrarte. Queremos ser agradecidos. Queremos ser canales de bendición hacia otros, hacia nuestros prójimos. Ten misericordia de aquellos que aún no te conocen, de aquellos que aún consideran que las cosas de Dios eran para otros tiempos. Señor, eres lo mejor que nos ha ocurrido. Queremos aprender a desarrollar vidas que te alaben, que te adoren, donde los demás puedan ver que tú estás ahí. Queremos reflejarte, Señor. Queremos aprender a reflejarte, Señor. Porque si no lo conseguimos, ¿dónde está la diferencia, Señor? Gracias, Señor, porque tú nos amaste primero. Tú nos amaste primero. Danos otra oportunidad, Señor, de desarrollar obediencia, de desarrollar gratitud, de desarrollar perdón hacia nuestro prójimo, porque tú nos has perdonado nuestras cuentas. A ti queremos dar gracias, gracias. En el nombre de Jesús.